Bueno chicos, muy buenas tardes. A través del siguiente video vamos a explicar de manera muy corta y muy sencilla cómo vamos a resolver los ejercicios del taller de electricidad que corresponde al tema de la ley de Ohm. Entonces, debemos recordar que la ley de Ohm eh, precisamente la estableció el físico alemán Georg Simon Ohm. Él nació en 1787 y falleció en 1854, y él fue el primero en demostrar a través de la experimentación la relación existente entre tres variables. Las variables que están implícitas en la ley de Ohm son el voltaje, la resistencia y la intensidad. Teniendo en cuenta que el voltaje es el potencial eléctrico y se mide en voltios, la intensidad es la corriente que se mide en amperios y la resistencia se va a medir en ohmios. ¿Cuál fue la relación? Entonces la relación se establece de la siguiente manera. El voltaje se halla multiplicando la intensidad por la resistencia y el resultado me da en voltios. La intensidad es equivalente al voltaje dividido en la resistencia y eso me da amperios, y la resistencia equivale a los voltios dividido entre la intensidad y el resultado son ohmios. Ahora miremos los siguientes ejemplos. Hallar el voltaje sabiendo que la intensidad es de 0,25 amperios y la resistencia es de 5 ohmios. Entonces, como lo que nos piden es hallar el voltaje, vamos a usar esta fórmula. Entonces, I, que es la intensidad 0,25, lo vamos a multiplicar por la resistencia, que es 5, y el resultado de esa multiplicación nos va a dar 1.25 voltios. Para el caso de la resistencia, entonces, hallar la resistencia sabiendo que el voltaje es de 24 voltios y la intensidad es de 1.5 amperios. Entonces la resistencia es igual a 24 voltios dividido en 1.5 amperios, dividimos, y el resultado nos va a dar 16 ohmios. Y terminamos indicando en el caso de la intensidad, hallar la intensidad sabiendo que el voltaje es de 7 voltios y la resistencia es de 80 ohmios. Entonces usamos la fórmula, como nos piden hallar intensidad, usamos la fórmula de intensidad. Entonces es voltios sobre la resistencia, 7 dividido entre 80, realizamos la división y eso nos va a dar 0,085 amperios. Entonces esa es la forma muy sencilla de resolver los ejercicios que ustedes tienen del taller. Ese es el taller. Entonces recordemos, muchachos, que ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Esta tablita hay que llenar los espacios. Entonces, por ejemplo, aquí el espacio está en voltaje, entonces debo hallar voltaje. Usan la fórmula que corresponde al voltaje. Aquí en esta casilla está el espacio de intensidad, entonces usan la fórmula de intensidad. Aquí está el espacio de resistencia, usan la fórmula de resistencia, obviamente pues con los datos que corresponden a esta línea. Entonces, esa es la idea, muchachos. Espero que haya quedado muy claro. Es muy sencillo la actividad y espero sus trabajos en el transcurso del día. ¿Listo, chicos? Hasta luego. Feliz tarde. Recuerden, mi nombre es León Darío Solano Rincón. Soy su profesor de electricidad.